Buenas, en esta nueva ocasión vamos a dar otra cápsula informativa. En este caso el tema es el buen uso del tono. El tono de la voz, claro. Esto para una cápsula informativa dirigida a la asignatura del buen uso de la voz en la docencia. Mi nombre es Cristian Marcelo Cáceres Marín, soy alumno de Ingeniería Informática Computacional y quiero hablar de este tema, dado que me siento bien preparado. ¿Cuál es nuestra pequeña introducción al tema del tono? ¿A qué se refiere? Se refiere a el volumen, la intensidad y la forma de utilizar la voz para hacer énfasis en puntos importantes, para suavizar el tema, para poder impactar al espectador, el oyente, de las cosas claves que tiene cada una de nuestras presentaciones. Y más allá, aún, puede servirnos emplear una buena variedad de tonos en nuestro día cotidiano, como puede ser hablar con nuestros padres, compañeros o incluso con nuestros profesores. ¿Y cuáles serían los puntos importantes de cómo manipular el tono de nuestra voz? Eh, Algunos ejemplos varios que puedo dar sería los contextos. Dependiendo del contexto y la finalidad de la presentación, podemos intentar dar diferentes tonos, tanto a nuestra voz como a la presentación. Puede ser, por ejemplo, si se trata de una presentación preliminar de algún proyecto que uno tenga, viene bien intentar comenzar con algo que rompa el hielo, como puede ser palabras suaves, energéticas y altas. Sin embargo, al momento de enfatizar los puntos clave, es importante reducir la velocidad con la que uno vocaliza las palabras y quizás agravar un poco la voz, un tono más bajo, sombrío. Sin embargo, sin dejar de tener algún tipo de contacto y tacto al hablar con el espectador. También otro punto que podremos apreciar sería cuáles son la variedad de tonos con las que nos sentimos cómodos. No todos tenemos la misma voz, ni podemos llegar a las mismas vocalizaciones, o incluso las velocidades al hablar. Es importante también tener un lenguaje corporal que acompañe a nuestro tono. Es inaudito pensar de que uno puede estar hablando seriamente, lento y grave, teniendo movimientos rápidos, o incluso la posición de las manos. Quien recomienda y se encarece mucho a algunos expositores de TED mantener siempre sus manos en este recuadro, incluso si uno parece dinosaurio. Como verán, varío en la velocidad también al momento de vocalizar. ¿Por qué se hace esto? Para mantener en focus al espectador. Siempre es importante de que uno tenga un contacto directo con el oyente, ver cómo reacciona a los diferentes tonos que uno va teniendo y sobre todo ir variando estos para no aburrir o fatigar a quien le oye. Por último, podríamos enfatizar bien la manera en la que uno tiene que presentar una exposición completa. Y aquí viene el tema más extenso. Cuando uno realiza una presentación, primero tiene que, válgame la redundancia, presentarse. En ese entonces es recomendable dar con un tono fuerte, claro y un volumen alto, vocalizando de forma lenta y casi sin ninguna pausa, pero existiendo estas, el nombre de la presentación, nombre de los integrantes, a la carrera y asignatura correspondiente. En ese momento es la entrada hacia su presentación. Tratar de que sea una invitación a los espectadores a tomar esta charla como si de una conversación se tratase. Segundo, la introducción, que vendría siendo hablar de lo que se hablará.
En esta parte hay que ser breve, sin embargo, claros. No es tan importante dar tanto volumen en esta sección a menos que se toquen los puntos importantes. Cuando uno hace un trabajo o una presentación ya tiene claro cuáles van a ser los enfoques más importantes, nuestros puntos claves, lo más destacable. Es en ese momento donde uno tiene que agravar su tono, elevar la voz y dar pausas. Y acompañarlos, claro, con un buen lenguaje corporal. En síntesis, esta introducción tiene que ser breve, concisa y destacar los puntos más importantes del desarrollo. Y con ello dar paso al desarrollo. Hablar de lo que se habla. Redundante, ¿no? Y luego hay que hablar. En el momento de hablar es importante variar más que nunca el tono. Se tiene que tocar los puntos con énfasis y sin dejar la velocidad de lado y cada vez ir más rápido hasta cierto punto. Llegar al punto importante, dar el énfasis con la voz y una pausa. Y luego repetir. Luego de esto vendría la conclusión. Hablar de lo que se ha hablado. Llegado entonces podemos dar más pausas, estar relajado, contestar preguntas si es que surgen, para no dejarlas para después, y enfatizar siempre cuáles fueron los puntos más importantes de nuestra presentación. Y en este caso sería controlar el tono, nuestro volumen y nuestra voz. Eso es todo.